Hola Book Lovers, soy Leslie y el día de hoy le traigo la segunda parte de las historias paranormales. Entonces, espero lo disfruten y sin más, comenzamos. Y bueno, como ya se pudieron dar cuenta, algunas historias que les conté, no fueron un tanto fuertes. Sin embargo, yo ya no recordaba varias y platicando con mamá sobre cosas paranormales ocurridas por estas fechas, o bueno, en realidad en cualquier época del año, me comentó de algo que sí, yo también ya haciendo memoria, sí, ya lo recordé y sí era un tanto fuerte. Entonces, bueno, procedo a contársela. Eso que les voy a contar ocurrió cuando yo tenía justo ese lapso de edad que les digo, de 4 a 6, 7 años más o menos, y lo que sucedió fue que mi mamá escuchaba en las noches que yo le hablaba. O sea, yo desde chica siempre he dormido en mi recámara, ¿no? No sé, mi mamá siempre fomentó esa como independencia en mí para dormir. Entonces, pues sí, yo estaba acostumbrada y la verdad nunca padecí terrores nocturnos, pesadillas o algo, o sea, no. Dice mi mamá que yo fui una niña muy tranquila en ese aspecto. Yo pues dormía sin más, o sea, feliz, tranquila, ¿no? Y dice que en cuanto yo comencé a entrar a la escuela, o sea, más específicamente en el kinder, fue cuando ella escuchaba que todas las noches sin falta yo le gritaba. Y sí, yo recuerdo que luego entraba a mi habitación y prendía la luz y me despertaba y yo pues toda adormilada le decía, ¿qué pasa, mamá? Me dice, no, es que no me hablaste. Y yo decía, no, yo no fui. Y como en ese entonces en el departamento de abajo había también 2 niños, más o menos de la edad, uno de ellos siempre lloraba mucho, el más chiquito. Entonces mamá creía que era ese niño, ¿no? Pero después, cuando se dio cuenta que en realidad no era ese niño, fue en unas vacaciones, creo, que la familia que vivía abajo de nosotras salió. No llevaban como media semana fuera y claramente escuchó que yo le hablaba. Entonces, como en ese lapso mi mamá ya iba a la iglesia cristiana que les comenté, ella ya había hablado con algunos de los predicadores y todo, y de hecho en una conferencia que dieron un domingo, 1 o 2 semanas antes de que le pasara, lo que les voy a relatar, hablaron justamente de cómo el diablo, o sea, el demonio te acecha, ¿no? Cuando estás pasando por una situación un tanto fuerte o delicada en tu vida. Y en ese entonces mi mamá se estaba divorciando de mi papá. Entonces, pues sí, o sea, un divorcio siempre es algo difícil, ¿no? Un proceso difícil para una, una parte, ¿no? De la pareja y más si es la persona que se quedó con los hijos. Entonces mi mamá lo atribuye a eso, que era como un asedio. No quiere decir un asedio demoníaco, pues porque no, se oye muy fuerte, pero era así como que una jugarreta, o sea, no sé, del diablo como para disminuir la fe o la creencia que mi mamá tenía en Dios en ese momento, porque la religión fue de lo único que se pudo sostener durante ese tiempo difícil. Entonces, ella ya sabía que no era yo, porque siempre que se despertaba y venía a verme, yo siempre con mi cara de ¿qué pasó, mamá? ¿No? Ya sabía, pensó que era el niño de abajo porque lo dejaban llorar hasta que se cansara y solito se durmiera, ¿no? O sea, sus papás muy irresponsables. Entonces, cuando esta familia sale, mi mamá dice, no, aquí hay algo raro, porque el departamento de arriba estaba ocupado por un señor. El señor casi no estaba acá arriba, ¿no? Entonces, en realidad, de los 3 departamentos que hay de este lado, yo era la única niña que estaba en ese momento. Entonces, mi mamá sí dijo, no, aquí hay algo raro y todo. Dice de que ya no se levantaba, ya no, prestaba atención a lo que escuchaba y que siempre, o sea, pues tenía la Biblia a su lado y antes de dormir leía un poco, ¿no? Después de un tiempo, todavía la familia de acá abajo no estaba, seguía de vacaciones. Dice que lo que empezó a suceder fue que veía mi silueta en la entrada de su recámara, porque ninguna de las dos dormía con la puerta cerrada, porque si me levantaba porque me sentía mal o le hablaba o así,
para que ella me pudiera escuchar más fácil, ¿no? Y como les digo, yo nunca tenía, no, o sea, terrores nocturnos, no. Entonces, mi mamá dice que veía la silueta, ¿no? En la oscuridad que hay, o sea, como saben, o sea, no es una oscuridad total porque, pues, las luces del alumbrado público, ya sea, o sea, no estas totalmente oscuras. Y mamá dice que veía la silueta y que escuchaba como yo le decía: "Mami, ¿me puedo dormir contigo?". O mami, no puedo dormir, o mami, tengo miedo, así, ¿no? Y mi mamá, o sea, siempre decía: "No, regrésate, vete a dormir, que no sé qué", ¿no? Y fue mucho, mucho, pero mucho ese asedio, hasta que mamá un buen día dice de que sí cerró mi puerta, porque dijo: "No sé qué onda", o sea, y, se puso a leer la Biblia. No me dijo que supongo que algún salmo o algo, algún versículo, ¿no? Ya no me veía, pero me seguía escuchando. Y lo que sucedió es que yo empecé a escucharla también. Pero mi mamá no era, o sea, porque ella ya sabía que como yo no era la que le hablaba, ella ya no emitía ningún sonido, pero a mí me empezó a suceder eso. Y a raíz de ahí sí tengo un gran trauma, yo no puedo dormir con la puerta, abierta, no puedo. Aún así esté en una casa ajena, en la habitación donde yo esté dormido, yo necesito tener la puerta cerrada, no puedo, o sea, no porque yo vi a una mujer que se asomó y sí, o sea, ahorita lo recordé y sí, fue muy traumante. O sea, haz de cuenta, está el umbral de la puerta, ¿no? Entonces no es de que yo haya visto la silueta que estaba ahí parada, ¿no? Como a mi mamá sí me veía la silueta de una niña, ¿no? No, yo lo que veía era, está el umbral y de este lado, del lado derecho, ahí yo veía, o sea, hagan de cuenta como que la persona está así y cuando te va a hacer bu, o no sé, o sea, está escondida en una puerta detrás de una columna y dice bu, así. O sea, yo de plano vi que era una señora y se inclinaba así hasta quedar completamente, ay, qué pena, hasta quedar completamente en ángulo recto y ya, ¿no? Y su cabello largo y lacio. Y mi mamá es china y en ese entonces tenía el cabello como por aquí. Y yo la vi y sí, yo a partir de ahí le decía: "No, mamá, ya ciérrame la puerta". Y ella me decía: "No, pero es que si me hablas o algo así", decía: "No, no te preocupes, mamá, yo me paro", y así. Y a raíz de eso, yo empecé con los terrores nocturnos. O sea, como les digo, yo antes era una niña muy sin ese tipo de problemas, la verdad. Nunca tenía pesadillas, pero a raíz de esa experiencia que tuvo, como que lo que mi mamá ahuyentó de que la fuera a molestar a ella, se pasó conmigo, ¿no? Entonces me quería empezar a molestar, ya en una de esas, pues, sí le dije a mi mamá qué estaba sucediendo y ella hizo oración y como que no, o sea, yo ya no sentí ese miedo, ¿no? Todo, pero hasta la fecha tengo que dormir con la puerta cerrada, o bueno, si no es totalmente cerrada, emparejada, pero de manera en que yo en la cama no pueda ver el espacio que queda abierto, ¿no? Y entonces sí, se fue y les digo, yo ya no me acordaba y mi mamá me hizo recordar. Y sí, eso sí fue un tanto fuerte para mí, pues sí, una niña chiquita, tener ese tipo de experiencias, sí, pero afortunadamente y gracias a que mi mamá, pues, ahora sí que enfrentó la situación o esa cosa mala que andaba queriéndonos acosar, pues ya no pasó a mayores. Y sí, y bueno, la siguiente historia también le sucedió a mi mamá y fue, sí, justo por ese lapso en lo del divorcio, que yo estaba muy chiquita, ¿no? Y me contó que esto le sucedió en las escaleras del edificio. Ella dice que un día venía de dejarme del kinder y todo, o sea, era temprano, eran como las 8:30, yo creo, 9 de la mañana, ¿no? Y ella dice que ella venía, pues sí, o sea, pensando en las cosas que tenía que hacer, el quehacer, el mandado, así, o sea, cosas de ama de casa, ¿no? Cosas de mamás que piensan, ¿no? Y dice que de repente, o sea, la entrada del edificio está en el zaguán, del lado izquierdo están los medidores de cada departamento, los medidores de luz y todo. Entonces ella en lo que estaba abriendo, reojo vio como que una sombra negra. Y como en ese entonces había muchos perritos callejeros por la unidad, pensó que era un perrito de esos. Entonces ya estaba abriendo el zaguán y todo y dice que
al momento de abrir el zaguán, ella escuchó como un gruñido, pero pues no, o sea, por aquí no le pasó el voltear. Cierra el zaguán, va a subir las escaleras y ella dice que sentía una presencia, o sea, como si alguien más estuviera subiendo detrás de ella, ¿no? Y el chiste de que ya sube las primeras escaleras, está en descanso, sube las siguientes y ya para llegar al piso donde está nuestro departamento, ella vio de reojo a un perro negro, negro, negro y con los ojos sumamente rojos y le empezó así a gruñir así horrible y a ladrarle, ¿no? Y dice que fue tan fuerte la manera en como el perro ladró que ella, o sea, se hizo así, ¿no? Dijo, ay, y todo hasta se tapó el oído y rápido, o sea, como que terminó de subir 2 escalones, corrió por el pasillo, aunque en realidad no es un pasillo, y ya rápido como pudo, dice que estaba sumamente nerviosa, abrió la casa y ya cerró, ¿no? Pero en lo que ella estaba abriendo, dice que ella estaba, tratando de orar, ¿no? Y lo típico, lo que siempre te pasa, ¿no? Vas a decir Padre Nuestro y te quedas nada más en el Padre Nuestro, ¿no? O sea, no dices nada más o algo, ¿no? Entonces ella se percató que no podía decir el Padre Nuestro y ella empezó a orar, o sea, así a decir, Señor, protégeme, cuídame, así, ¿no? O sea, no una oración como tal, sino que ella, pues lo que, así que le salió, ¿no? Y ya, y dice que solo así dejó de sentir y ver y escuchar al perro, pero dice que fue lo más traumante que le pasó en su vida. Y bueno, o sea, creo que todos sabemos qué significa el perro negro, o sea, es Satanás, Lucifer, el diablo. Sabemos que obviamente no es nada bueno, pero bueno, en sí esos han sido los 2 encuentros que mi mamá ha tenido, pues, con algo malo. Dice que a ella nunca, o sea, no, ni de pequeña, así, nada, ni de niña, adolescente, jamás en su vida situaciones así paranormales, ¿no? Salvo ese tiempo, ¿no? Pero es que coincide en el lapso en el que yo estaba muy chiquita. A mí me había pasado ya lo que les había contado en el otro video, en el anterior video, y el divorcio de mis papás. Entonces, piensa que posiblemente eso, pues, atrajo algún ente malo, ¿no? Maligno. Y yo le pregunté a mamá que si sospechaba de alguien que probablemente le mandó ese tipo de situaciones, ¿no? Y me dijo que sí, que de 2 personas. Una era mi abuela paterna, la mamá de mi papá, porque cuando yo ya había nacido, pero era una bebé. Entonces mi mamá ya quería dejar a mi papá y mi abuela le dio unos frascos y le dijo, ten, esto se lo vas a poner en su comida, dice, y no te va a dejar. Dice, entonces siempre va a estar contigo y todo, ¿no? Y mi mamá dice que le dijo que no, que ya no necesitaba de brujerías para que mi papá estuviera a su lado. Si él quería estar, qué bien, si no, pues igual no había problema porque ella ya se quería separar, ¿no? Entonces, mi mamá no asegura que mi abuela hacía brujería, pero de que tenía conocimiento o conocidos que hacían ese tipo de trabajo, sí. Sí, efectivamente. Entonces, en ese lapso mi abuela todavía estaba viva y se quedó como muy sentida porque mi mamá tomó la decisión de separarse de mi papá, ¿no? Entonces, piensa o no sabe, más bien sospecha que probablemente ella por ese lado pudo haber mandado algo malo que no sucediera, no lo sé. Y por el otro sospecha de una vecina. Esa vecina, sí, con todas las letras le dijo a mi abuela materna, o sea, la mamá de mi mamá, que ella le gustaba lo de la brujería, hacía brujería y que ella tenía amarrado a su esposo. Entonces que cualquier situación o problema que nosotros tuviéramos, podíamos recurrir a ella y que ella nos lo solucionaba, ¿no? Entonces, pues mi abuelita la rechazó muy sutilmente, luego también se acercó con mamá, le quiso ofrecer ayuda, mi mamá también la rechazó y como que la vecina se ardió, o sea, se enojó y sospechan que probablemente ella también pudo haber tenido que ver en ese aspecto porque casualmente después de eso empezaron a encontrar tierra afuera de la puerta. Aparecían otros 3 departamentos, pero siempre en la nuestra, ¿no? Entonces, ahí está algo sospechoso. Yo no puedo asegurar que la vecina haya tenido algo que ver, pero sí es sospechoso porque sí, yo me acuerdo que luego mi abuelita le comentaba a mi mamá, yo otra vez encontré tierra, ¿no? Y dicen que era tierra muy negra, entonces obviamente a lo mejor era tierra de panteón, pero no sabemos bien porque aparecía en otras puertas del edificio, ¿no? Entonces, ahí hay algo como que extraño, ¿no? Pero esa señora, esa vecina, a mi abuelita, a mi mamá,
a mis tíos, incluso a mí, siempre, pero siempre que nos encontramos nos veía feo. O sea, no sé, entonces probablemente tal vez algún coraje, envidia, rencor tenía esa señora, no lo sé. El punto es de que si es verdad lo que dijo de que su esposo estaba amarrado, pues ya le llegó el karma a esa señora, porque no es por hablar mal, pero le pasó algo sumamente grave, una enfermedad muy grave, ella está muy mal y ahora su esposo, o sea, como que se le rompió el amarre, no sé por qué su esposo está sumamente desatado, o sea, ay, señora está postrada. Ajá, entonces imagínense, ese es como que su karma, no sé. Entonces, probablemente, pero yo dudo que haya sido la vecina, no lo sé, porque si hubiera sido la vecina, hubieran seguido pasando las cosas, ¿no? Y hubieran subido de intensidad, ¿no? El tipo de asedio. No, siento yo más bien, tampoco creo que haya sido mi abuela, siento yo más bien que fue por la situación que estaba pasando mi mamá y porque yo estaba chiquita, entonces ya ven, ¿no? De que a los malos espíritus siempre les atrae la inocencia de un niño, ¿no? Entonces siento yo que va más por ahí y no por algún factor externo, ¿no? Pero no lo sé, eso queda en la duda y bueno, esas han sido las dos experiencias que mi mamá ha tenido y siento que sí han sido fuertes, pero no sé ustedes qué opinan. Pero de todos modos, lo de la vecina sí es un tanto sospechoso. No lo sé, no quiero hablar mal porque igual no hay que jactarse de las desgracias de las personas. Pero bueno, no lo sé, me deja pensando mucho. Y bueno, la siguiente historia me la mandó mi amiga Adi. Un beso, muchas gracias por mandarme tu historia. Y comenta que esta historia ocurrió en el 2020. Esta Adi tiene una amiga que se llama Cam, supongo que es Camila, y otra chica, ¿no? Otra amiga. Esta Camila las invitó a pasar pues una noche en su casa, ¿no? Hace una pijamada, una noche de chicas. Es Adi y su otra amiga aceptaron y todo, ya todo fue muy normal. Estaban en la reunión y me comenta que el departamento de Cam es un tanto pequeño, ¿no? Entonces pues como que no hay muchos lugares donde poder esconderte o que alguien así pase desapercibido, ¿no? Entonces ya, dice que la velada estaba transcurriendo normal, no había ningún problema, estaban platicando y entonces estaban en la sala de estar y estaban sentadas en el sofá Adi y su otra amiga y esta Cam estaba enfrente y ya seguían platicando y de repente Adi empezó a escuchar como a una mujer caminando en tacones y que iba así por todos lados del departamento de la casa y como que entraba y salía de los cuartos, ¿no? De las habitaciones. Entonces Adi dijo, no, o sea, ¿qué onda, no? Aquí hay algo raro y le preguntó a su otra amiga si ella también escuchaba eso. La otra amiga le dijo que sí. Ambas voltearon porque el sofá estaba, bueno, está acomodado de manera a que le dan la espalda a un pasillo, el cual conduce a el comedor y la cocina. Entonces, Adi y la otra chica voltearon, no vieron a nadie y le preguntaron a Cam qué era ese sonido, ¿no? Que si ella también ya lo había escuchado. A lo que esta Cam, pues así de la manera más natural, les dijo que probablemente era el espíritu que habitaba en su casa desde que ella jugó la Ouija. Y es que lo que sucede esta Cam, dice esta Adi, que es muy fanática, o bueno, le encantaba todas esas cosas de la brujería, el ocultismo y jugar a la Ouija y todo, entonces dice que no, o sea, ese día piensa que obviamente sí había un espíritu acompañándolas y no, o sea, esa fue la primera y la última vez que fue a una pijamada en la casa de Cam y ya no han regresado. Y no me contó que si a su amiga Cam le sucedió algo, pero no creo. Pero sí, dice que a ella le gustaba jugar muchísimo con la Ouija y pues obviamente esos ruidos se lo atribuyen a eso. La siguiente historia es de un chico que me pidió que fuera anónimo. Entonces, bueno, él comenta, se las voy a leer porque sí está un tanto larga, entonces le escribe en primera persona, obviamente, entonces lo voy a leer para evitar hacerme bolas. Dice, hola, esta experiencia me sucedió hace aproximadamente más de 10 años.
Yo iba en una de las preparatorias de la UNAM y de hecho esta prepa se hizo aún más conocida por este acontecimiento. Si no mal recuerdo, eran justo estas fechas cuando un día yo estaba muy normal tomando clases con mi grupo. Estábamos ubicados en un salón de la planta baja. A ambos lados de mi salón se encontraban otros en los cuales en ese momento también se estaban impartiendo clases. A pesar de ello, no se escuchaba ningún ruido, ya que los salones estaban aislados para evitar que se colara algún tipo de ruido de las otras clases. Y nos aclara, ¿no?, que ese dato es sumamente importante para esta historia. Dice: una vez aclarado lo anterior, mi clase se estaba desarrollando con normalidad cuando súbitamente comenzamos a escuchar alaridos muy graves y gritos provenientes de uno de los salones de al lado. Sí, imagínate la magnitud de estos ruidos para que fueran perceptibles. Y nos dice que lo que va a contar a continuación se desarrolló en una fracción de minutos. Dice, a lo mucho unos 5 minutos, y eso ya es demasiado. Pero bueno, cuenta que sus compañeros y el profesor nos vimos con desconcierto porque no sabíamos qué estaba sucediendo. Incluso llegamos a pensar que estaban festejándole el cumpleaños a alguien o que estaban jugando una broma. Total, tratamos de no prestarle más atención a todo el escándalo y continuamos con la clase. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado y se sentía un tanto extraño. Pensé que eran invenciones mías hasta que Martín, mi mejor amigo, me preguntó si yo también sentía como un tipo de inquietud o mal presentimiento, a lo que le respondí que sí era. Y justo cuando estábamos hablando de ello, se volvieron a escuchar los gritos y alaridos, con el plus de que ahora escuchamos cómo se movían y azotaban las sillas al mismo tiempo que vimos pasar a varios chicos y chicas corriendo. Lógicamente, tanto mis compañeros como mi profesor, Martín y yo, nos pusimos muy nerviosos. El profesor trataba de tranquilizarnos cuando escuchamos que alguien gritó, ¡está poseída! Y acto seguido se escucharon gritos pidiendo ayuda. El profesor nos pidió que abandonáramos el aula por seguridad, ya que, al no saber qué estaba sucediendo, era más peligroso que nos quedáramos en un lugar del que no podríamos escapar si las cosas pasaban a mayores. Muchos de mis compañeros no querían salir del salón, yo incluido, pero Martín me tomó del brazo y salimos del aula. Lo que vi fue algo que me costó superar. Fuera de los salones había personas llorando, histéricas y con ataque de pánico. Me imagino que eran los compañeros o los alumnos que estaban saliendo del salón donde escucharon los ruidos, ¿no? Dice, todo parecía una pesadilla, gritos y llantos por doquier mientras escuchaba cómo se quebraban los cristales de los ventanales del salón donde todo estaba ocurriendo. Un absoluto caos. De repente, salió una chica de ese salón gritando y pidiendo ayuda, pero su voz era como si hubieran dos voces dentro de ella, y sus compañeros, en cuanto la vieron, volvieron a gritar que estaba poseída. Para ese momento, alguien ya había avisado respecto a lo que estaba sucediendo y llegaron las autoridades correspondientes, quienes trataron de tranquilizar a la chica. Sin embargo, en cuanto se acercaron a esta, comenzó a convulsionar, sacar espuma por la boca y perdió el conocimiento. Jamás se supo qué es lo que en realidad le sucedió a aquella chica. Unos decían que era epiléptica, otros que esquizofrénica y unos más que en realidad estaba poseída. No sé cuál sea la verdad, pero de todo corazón deseo que hayan podido ayudarla. Como dato curioso, ningún cristal de los ventanales de dicho salón se rompió en realidad, así que no sabemos qué fue lo que escuchamos aquel día. Gracias por leer mi historia y disculpa si me extendí demasiado. Y bueno, esa historia decidí ponerla, dudaba, pero decidí ponerla porque en la prepa donde yo iba sucedió algo así. No sé, chicos, si me estás viendo, por favor escríbeme en qué prepa ibas, pero creo que ya sé cuál era, porque sí, yo también supe de un caso así. Ese día recuerdo que nos sacaron del salón en donde yo estaba, y de hecho yo también estaba en la planta de abajo. Estaba yo creo como a 3 salones de lo que sucedió de eso, si es que es la misma escuela, pero nos dijeron que teníamos que salir, que porque se habían intoxicado en un salón y todo. Y me acuerdo que ese día y obviamente los días subsecuentes pues sí dijeron que había una chica que se había puesto muy mal, pero la versión que se manejó era que era epiléptica y no estaba diagnosticada, pero no sé, por eso dudé un poquito en ponerlo, ¿no? Porque no sé si los
familiar esta chica o incluso la misma chica vaya a ver este video, o sea, no lo pongo con afán de ofenderte, pero sí me pareció muy, muy extraño porque yo pensé que era una broma. O sea, perdón, pero sí pensé que era una broma porque luego hay gente que suele hacer ese tipo de juegos todos inmaduros. Pero me doy cuenta que en realidad no fue una broma, sí fue un caso en serio y pues igual que este chico, deseo que si esta chica todavía sigue con vida, que la hayan podido ayudar. La siguiente historia es de Daniel y muchas gracias Daniel por dejarme contar tu historia. Entonces, saludos, besos. Y esta, bueno, va así. Dice, esta historia me sucedió hace unos días. Estaba haciendo senderismo junto con unos amigos en el bosque de Chapultepec y sin querer llegamos a una parte del Panteón Dolores. Decidimos salir de ahí puesto que estábamos en una zona un tanto fea, la fosa común del Hospital de Perinatología. Y cuando nos disponíamos a irnos, me caí sobre una una tumba. Como dato curioso, era del año 1900. Aclaro que obviamente no era mi intención caerme, solo que por donde andábamos, una gruta que se encuentra por ahí, no alcancé a distinguir que había un hoyo, resbalé por él y caí justo encima de la cruz rota de esa tumba. Obviamente me espanté por lo sucedido, pero lo que me dio más miedo fue que, en cuanto llegué a mi casa, comencé a sentir una pesadez y un sueño muy profundo que jamás en mi vida había experimentado. Por lo mismo, se me ocurrió bañarme con unas hierbas, pero el malestar continuó. Así que decidí realizar lo que varios amigos y conocidos me habían aconsejado, ponerle una veladora al difunto y decirle que no era mi intención caerme sobre él y rociar agua bendita por mi casa. Limpiar mi ropa y zapatos de la tierra del panteón, porque muchas veces esta es la que ocasiona las manifestaciones paranormales. Rezar unos salmos y por último, limpiarme con un huevo. Hice esto último y al momento de abrirlo y ponerlo en el vaso comenzaron a salir y subir unos tipos hilos. Tal vez esta experiencia no sea muy paranormal o fuerte, pero para mí sí lo es, ya que vivo con el miedo constante de que se me haya pegado el muerto que descansaba en esa tumba, porque, como me dijo una amiga, aunque no haya sido tu intención caer sobre la tumba, los espíritus no entienden eso y se vengan de quien consideran que les hizo daño aunque ya estén fallecidos. Y me dio aún más terror por las fechas, ya que en estos días las energías están muy fuertes. Gracias por leer mi historia y saludos. Gracias a ti por enviarla. Y espero que, por favor, si sigues vivo, deja en los comentarios y actualiza qué fue lo que te pasó, por favor. Gracias. Pues sí, tal vez no será paranormal, pero pues sí está un tanto fuerte. O sea, imagínate caerte en una tumba, o sea, por Dios, qué feo. Bueno, al menos lo tuyo fue un accidente y no llegaste a sentarte literalmente como una prima. Sí, tengo una prima que se sentó una vez en una tumba. La pobre estaba toda espantada, pero bueno, eso será otra historia. Pero sí, por favor, Daniel, si sigues vivo, cuéntanos qué fue, o sea, si se te subió el muerto, si se quedó contigo o si se fue. Porfis. Muchas gracias y espero que todo esté bien. Saludos. La última historia de esta noche, o bueno, de este video, es de Arlet. Muchas gracias, Arlet, por enviarla. Besos. Y prosigo a contar esta historia que es un tanto triste, pero bueno. Hola, yo tengo una historia que me pasó hace 10 años. Yo tenía 7 años cuando una tía, hermana de mi papá, quedó embarazada, pero durante su embarazo tuvo complicaciones y en agosto tuvieron que practicarle una cesárea, que también se complicó al punto que podría ser que ni mi tía ni el bebé sobrevivieran. Al final, ambos terminaron en terapia intensiva, pero lamentablemente el bebé no logró sobrevivir más de 2 días. En marzo fue mi cumpleaños y me hicieron una fiesta a la cual asistió una prima de mi papá, que también se embarazó por las mismas fechas que mi tía. Ella dio a luz en diciembre. Entonces mi tía, la que perdió al bebé, cargó a mi primo y justo en ese momento vi a un niño vestido de blanco como de la altura de un niñito de 3 años. Lo vi correr de la sala a la cocina. No pudo haber sido un primo mío porque en ese tiempo no tenía primos de esa edad. Además de que la mayoría son mujeres y muchas de ellas son de mi edad, aparte de la prima de mi papá, que era la primera que había llegado y bueno, ella llegó con el bebé, ¿no? Entonces, pues muchos pensamos que era
el bebé de la tía que no se pudo lograr, o sea, que no pudo sobrevivir el niño, entonces piensan que fue su aparición, no sé, como que a lo mejor tal vez quiso conocer a su familia o algo, pero sí. Muchas gracias, Arlet, por compartir tu historia y bueno, lamento lo de tu primito. Y sí, y eso me recuerda a una historia, no es mía, que una vez me contó una compañera de la universidad, que también a una de sus primas había perdido un bebé y tiempo después, años después se embarazó la chica y ella soñaba con el bebé que había perdido y todo, y ya cuando nació el bebé, que ahora sí se pudo lograr, tuvo un sueño en donde su bebito fallecido conocía a su hermanito, lo cargaba y se despedía de él y ya después ya no lo volvió a ver jamás volvió a soñar con él, ni sentía su presencia. Entonces, pues sí, son historias, tal vez no dan miedo, pero son un tanto fuertes y tristes porque, pues, el espíritu de un niño, de un bebito, pues, técnicamente no deben de estar aquí, pero como dicen, la sangre llama, entonces tal vez el niño quería conocer a su hermanito, o bueno, más bien a su primito. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Agradezco mucho a los que me enviaron sus anécdotas y me encantó hacer esta dinámica, que es obviamente muy diferente a los videos que están aquí en el canal. Y me agradaría mucho saber si les gustaría que más adelante, o sea, continuara con este tipo de dinámicas, historias paranormales, o que nada más hiciera una vez al año, o como que fueran historias dependiendo de la temporada, ya sea que historias de terror en Navidad, o bueno, paranormales, ¿no? O en primavera, en verano, o sea, no sé, coméntenme y ya. Y también si tienen más historias, si quieren que aparezcan, de todos modos, mándenmelas y yo veré en qué momento hago un video de estos. Entonces, bueno, sin más que decir, me despido y nos vemos en el siguiente video, que yo creo que va a ser en The Book Haul de la Feria del Libro. Sí, yo creo que sí, porque se los debo. Bueno, entonces, gracias por ver el video, besos y cuídense. Bye.